a ir a la palabra del Señor, abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a leer los versos 54 al 62. Dice así la palabra del Señor. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar. Señor amado, Dios bueno, Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los relatos también de ella, Señor, en que tú nos enseñas, nos instruyes también con ejemplos, con actitudes, Señor, con su contenido, con sus cumplimientos, con su desarrollo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, le ruego que nos dirija, que nos enseñe, Señor, y que cambie nuestras vidas, Señor, en pos de ella. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, estamos, ¿cierto?, aún en este periodo al que hemos dicho en los evangelios, en la última semana y en la última noche del Señor, su entrega, su muerte y resurrección, abarcan gran tiempo y registraron muchos detalles, ¿cierto? Todos los evangelios ocupan 1/3, 1/4 de todo su contenido solo en hablar de esta noche y la entrega del Señor, ¿cierto?, y su resurrección. Estamos entonces viendo en este pasaje aún el tiempo, ¿cierto?, previo a la crucifixión. Esta noche, recuerda, hermanos, me gusta hacer esto para que usted vaya guardando en su corazón lo que estamos hablando y entrando, ¿cierto?, allí en el contexto. Hemos dicho, esta noche es la misma noche en que el Señor entró en Jerusalén, prepararon la fiesta de los panes sin levadura, subieron al aposento alto, comieron juntos, el Señor les enseñó a guardar la cena del Señor, ¿cierto? El Señor lavó los pies de los discípulos, ¿cierto? Judas ha salido durante esa cena, ¿cierto?, para ir a armar el complot, ¿cierto?, en contra del Señor, para ir a arrestarle. Y el Señor les está dando enseñanza, ¿cierto?, en esa noche, y luego de un tiempo, el Señor ha salido desde ese lugar hacia el Monte de los Olivos, ha entrado en el huerto de Getsemaní, dejó a sus discípulos un poco más atrás y él ha ido a orar, a clamar, ¿cierto? Ha ido, ¿cierto?, a decir, como aprendíamos hace un tiempo: Padre, ¿cierto?, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que oraba tan intensamente que como de su rostro caían como grandes gotas de sangre. Luego dice que Lucas registra que vino un ángel y le confortó, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, estamos allí y volviendo el Señor de esa oración. Otro de los evangelios registra que fueron varias, ¿cierto?, idas y vueltas para despertar a los discípulos. Lucas registra solo una vez, ¿cierto? Pero volviendo allí, llega la turba, ¿cierto?, con Judas para arrestarle. Recordemos, ¿cierto?, que cuando aún estaban en el aposento alto celebrando la cena, poco antes de salir hacia Getsemaní, el Señor le había dicho a Pedro:
Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿cierto? Para golpearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro, ¿qué había dicho? Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo hasta la cárcel, sino hasta la muerte, ¿cierto? Y el Señor le dijo, Pedro, ¿cierto? Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y luego de eso viene, ¿cierto?, que ellos se mueven a Getsemaní. Hermano, recuerde que el Señor le había dicho esto a Pedro: Satanás te ha reclamado para zarandearte, él quiere golpearte como a trigo, va a venir sobre ti una prueba fuerte, vas a ser probado, hermano. A veces no entendemos este concepto, pero el concepto de prueba es que tú vas a ser puesto a prueba, tú vas a ser pasado, ¿cierto? Incluso una de las palabras que se traduce como prueba es que como se usaba para probar un cuero u otros materiales, punzándolo fuertemente para ver si era bueno, si era de una buena calidad. Entonces, el Señor le dice, Pedro, ha sido puesto para ser probado. Lo que le está diciendo es eso, vas a ser probado. Satanás va a golpear fuerte contra ti y yo he rogado por ti para que tu fe no se quiebre hasta desfallecer, hasta acabarse. Yo he rogado para que tu fe se mantenga. Yo he rogado al Padre para que tu fe no sea destruida hasta el final. Acabamos de leer esta historia, ¿cierto? Y acabamos de leer nuestros pasajes que dice que Pedro sí cayó, sí negó al Señor. Pedro cayó en lo que el Señor sí le había advertido que sucedería. Pero el Señor, cuando el Señor le decía a Pedro, Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte, ¿cierto? Casi podemos ver a Pedro interrumpiendo al Señor. No, para nada, Señor. Hasta la cárcel voy a ir contigo, no digas esas cosas. ¿Cierto? Pedro ahí, impulsivo, rápido, inmaduro, creyendo que nunca va a caer, creyendo que él no le va a pasar tal cosa, responde rápidamente, no, Señor, si tal cosa no va a suceder. Señor, no te preocupes por mí. Soy de tus mejores guerreros, ¿cierto? Manda otra prueba, porque el Señor le manda las pruebas a los mejores guerreros. Bueno, eso no es bíblico, ni es un versículo. ¿Ya? No es bíblico, ni es un versículo. Es de TikTok, de YouTube, pero no es un versículo. Querido hermano, que el Señor le manda a sus mejores batallas, a sus mejores guerreros. No, hermanos, el Señor nos manda a nosotros porque somos débiles, porque necesitamos ser trabajados, porque caemos para que nos demos cuenta que no somos tan fuertes como pensamos. Porque la prueba, hermano, nos quiebra, nos aplasta. Si es una mentira que, no, yo salgo fuerte, porque la prueba nos aplasta. Y cuando nos aplasta y nos machaca y nos prueba como en el crisol, como en el fuego, allí y se quema y se rompe todo nuestro orgullo, nuestro pecado, es que el Señor puede sacar algo mejor. Hermano amado, eso es como el Señor trabaja. Eso el Señor permitió para Pedro. Pedro, voy a permitir. Satanás te va a zarandear y va a ser duro, va a ser fuerte y vas a caer, pero vuelto, cuando yo te levante y te restaure, cuida a tus hermanos. Cuida a tus hermanos. Así que esta respuesta de Pedro tan impulsiva, un par de horas antes, quedó allí guardada. Estas declaraciones aceleradas, con exceso de confianza, de que el Pedro de entonces no eran otra cosa que inmadurez empapada de orgullo. Hermano, aquel orgullo adolescente, ¿cierto? Esa es la idea, adolescente, que cree que no le va a pasar, que cree que ya es grande, ¿cierto? Y que no le va a pasar lo que todos le están advirtiendo que va a pasar. Lo que todos le están diciendo que le va a ir mal, ¿cierto? Esa es una actitud muy adolescente. Y después viene la vida y se caen en todo y nos equivocamos en todos y uno aprende que no era tan fuerte, ¿cierto? Ni era tan grande. Esa es la actitud de Pedro, adolescente, ¿cierto? Orgullosa. A mí no me va a pasar. Yo no tengo esas luchas. Yo soy capaz de soportar lo que va a venir. Pero hermanos amados, qué cosa más terrible es el orgullo. El orgullo nos ciega. No nos hace ver lo débiles que somos, lo flacos, lo incapaces que somos, hermanos.
El orgullo está antes de cualquier caída. El orgullo está antes de la caída. Bien lo dice el proverbio, ¿no? Proverbio 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Aquí suceden dos cosas. El orgulloso, hermanos, deja de ver su debilidad y deja de ver su necesidad de ser ayudado, en especial por Dios. El orgulloso se pone una venda, se ve fuerte, musculoso, grande, firme, cuando en realidad probablemente es el más débil, el menos dependiente, el que más necesita ayuda. Y por otro lado, hermanos, la palabra del Señor dice que el Señor aborrece al orgulloso, al altivo de ojos el Señor lo aborrece. Y a ese, especialmente a ese, el Señor lo trata y lo quebranta. Al orgulloso. Cuidado con los ojos altivos. Cuidado con el mirar hacia otro lado y verme grande en medio de la congregación. Verme fuerte, verme, cierto, teológicamente robusto. Ojo, hermanos, ojo con esas cosas, cuidado. Antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermanos amados, este era el espíritu de un Pedro inmaduro. Sabemos, fue quebrantado, dolió, pero el Señor luego le restauró, le hizo crecer, le puso al cuidado de las ovejas del Señor. Se desarrolló como un anciano que buscó, que formó, que abrió de una manera también puerta a los gentiles. Hermano amado, este espíritu de inmadurez tantas veces está en nosotros mismos, creyendo que ya estamos libres de todo pecado, que es imposible que me suceda a mí. No, si yo soy el hijo del pastor, ¿cierto? No, si yo ya llevo 30 años en el evangelio, ¿cierto? Y un hombre que conozco y que parece que a él nada le iba a pasar, porque ya llevaba 30 años en el evangelio, entonces cualquier cosa que uno hablaba, no, uno lleva 30 años en el evangelio, ¿cierto? Y ahí se exponía a películas de un contenido que te pueden hacer caer, se exponía a decir ciertas palabras, se exponía a otras cosas, pero él llevaba 30 años en el evangelio. Hermano amado, cuidado, porque estas cosas no aseguran tu firmeza, no aseguran tu andar, ¿cierto? Sin problemas en el camino del Señor. Hermano amado, por eso es tan claro también la palabra del Señor, nos dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Un buen predicador decía, ¿cierto? Ningún creyente está exento de caer en ninguna etapa de su vida cristiana. Hermanos, caer, fracasar en mantenernos en santidad, mantenernos en lealtad del Señor, no es algo que uno después se jubila de las luchas. No es así. Siempre estamos luchando, siempre el nuevo creyente y el creyente antiguo. El nuevo creyente quizás más con sus pasiones, quizás más con sus decisiones, quizás, ¿cierto? No sé, hay otras cosas que están más a flor de piel, pero el viejo creyente, llamémoslo así, con su orgullo, con ya no notar cosas que son pecado, que están ahí, con mirar por encima a los demás, con dejar de ser sensible también a la obra del Señor. Hermano amado, ningún creyente en ningún momento de su vida cristiana está libre de caer. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos al buen Señor intercediendo por nosotros, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Todos necesitamos al Señor. Y el Señor le anunció a Pedro que Satanás lo iba a zarandear, ¿cierto? Y Pedro responde, Señor, yo seguiré a tu lado hasta la cárcel, si fuera necesario. A lo que el Señor le dijo, ¿cierto? No, Pedro, la verdad es que esta noche, antes que el gallo cante, si no está tan lejos tu caída, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, ¿cierto? Y luego en Getsemaní el Señor les dice de nuevo a este mismo discípulo, oren para que no caigan en la tentación, para que no fallen, oren. Si estás a punto de caer y yo te he anunciado que vas a caer, pero de todas maneras, ora, para que no caigas en la tentación. Pedro y los otros discípulos, el Señor les dice, no pueden resistir solos. No puede resistir solo.
Sus propias fuerzas y tus propias buenas intenciones no son suficientes, Pedro. Que tú pienses en tu corazón, no, si yo no voy a caer, no es lo mismo que orar y pedirle, Señor, ayúdame, fortaléceme para no caer. Las buenas intenciones y el buen deseo del corazón no es lo mismo que rogar la ayuda del Señor. Hermanos, amados, el descuido de la oración, y en esto les pido que tomen atención a esto. Hermanos amados, el descuido en la oración nos dice, sin palabras, que estamos confiando más en nosotros que en Dios. Hermanos, ¿eres descuidado en la oración? ¿Eres descuidado, querido joven, querido niño? Querido niño, porque recuerden, esto no es solo para los adultos, los niños que están aquí creciendo, usted puede orar. Usted puede orar, ¿cierto? Usted puede orar, joven, ¿cierto? Usted puede clamar al Señor. El descuido en la oración es una muestra de que estamos confiando más en nosotros mismos o en otra cosa más que en Dios. Por eso el Señor nos dice, oren, búsquenme para que no caigan en tentación. Hermano amado, es en el momento que en la vida parece que nada va a movernos, nada, ¿cierto?, nos va a hacer caer, es cuando estamos más llenos de orgullo y cuando estamos más lejos del sostén del Señor. El orgullo nos da una falsa percepción de la realidad y nos inflamos y nos hace más propensos aún a caer. El orgullo del religioso dice, soy tan maduro, soy tan leal, dice Pedro, que no voy a caer, ¿cierto?, en desconfiar del Señor, o no voy a caer en negarlo a Él. Y nos dice el texto que cuando el Señor estaba aún hablando, ¿cierto?, de la oración, llegó esta turba para arrestar al Señor. Vamos a ir ahora a nuestro texto de hoy, ¿cierto? Pero todo esto da el contexto, porque es el cumplimiento de lo que hoy estamos viendo. Ahora, hermanos, cuando llega esa turba a buscar al Señor Jesús, ya no era solo un tema de conversación, ya no eran solo palabras, sino que la tentación se hacía presente. Venían 500, 600 personas a arrestar al Señor Jesús con palos, con espadas, con antorchas, y estaban allí, ¿cierto?, para arrestar al Señor Jesús. Ya estas declaraciones de Pedro no podían ser solo palabras. Ahora la tentación, el momento de la prueba se había hecho real. Hermanos, llega en un momento que la tentación se hace cierta y toman al Señor Jesús y se lo llevan, y Pedro, luego de un torpe golpe de espada, ¿cierto?, empieza a seguir al Señor de lejos. Hermanos amados, y después podemos ver en Lucas, y guarde esto para las siguientes predicaciones, podemos ver en Lucas que nos muestra como una escalera descendiente de la humillación del Señor. El Señor es tomado, arrestado, el Señor es negado, el Señor es golpeado, el Señor es juzgado injustamente, el Señor es crucificado. Lucas nos muestra como una cadena decadente de la humillación del Señor, cómo Él va siendo humillado, 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 una vez tras otra hasta llegar a su muerte. El Señor es traicionado por uno de los 12, el Señor es arrestado, el Señor es negado, el Señor es juzgado, el Señor es crucificado. Hermano amado, parte de esa humillación descendente es la negación de Pedro. Y nuestro texto nos dice lo que hoy día teníamos que ver, ¿cierto? Verso 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. El Señor es llevado, arrestado, atado, nos dice otro de los evangelios, que le ataron sus manos, ¿cierto? Y es llevado a la casa o probablemente tipo palacio del sumo sacerdote en que vivía en ese momento Caifás, ¿cierto? Que probablemente también en el mismo recinto vivía Anás, ¿cierto? Su suegro, también familia de los que eran sacerdotes. Los otros evangelios entran más en detalle. Fue llevado a Caifás, después fue llevado a Anás, volvió a Caifás, ¿cierto? Fue a otro. Lucas es más conciso. Lucas nos dice que fue llevado hasta casa y que ahí, ¿cierto?, donde le interrogaban, y cuenta la situación que sucede con Pedro, y después desarrolla un poquito más estos interrogatorios. Pero nos dice, ¿cierto?, Lucas aquí registra que Pedro seguía al Señor de lejos, atemorizado, ¿cierto? Podemos entender,
ah, atemorizado de lo que estaba sucediendo con el Señor Jesús, pues si estaban tratando así al Señor Jesús, eso era muy probable que le sucedía a él, le sucedería a él también si se identificaba con el Señor. Y así fue, pero muchos años más adelante en su vida. Hermanos, el Señor le había anunciado claramente a Pedro y a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. El temor, ¿cierto? El temor de Pedro le había alejado del Señor, aunque él ya le había anunciado que probablemente vendrían problemas, vendrían dificultades por seguir al Señor, pero el temor que ahora se hacía real, ya no era solo un juego de palabras, ahora las espadas estaban ahí, los palos estaban ahí, la amenaza real estaba ahí, ¿cierto? Y Pedro estaba atemorizado, el temor había alejado al discípulo de su Señor, ya no andaba al lado de él, ya no siguió a su lado, sino que le miraba desde lejos. Pedro estaba siendo tentado, estaba siendo zarandeado y su corazón ya estaba cayendo, ya no estaba tan cerca de su Señor, ya no le seguía al lado, ya no tenía una espada a su lado, sino que ahora le miraba de lejos, escondiéndose, escabulléndose para poder mirarlo. Hermanos, el corazón de Pedro es como el corazón de cualquiera de nosotros, que al ver que el sufrimiento es real, que al ver que el problema va a ser de verdad, ya no hablamos tan fuerte, ya no somos tan rudos, ¿cierto? Ya no juzgamos tan rápido al otro. Cuando vemos que a nosotros nos puede pasar algo, hermanos, nuestro corazón tiembla, damos un paso atrás, nos empezamos a alejar, ¿cierto? Y andamos, ¿cierto? Y por algún momento puedes mantenerte lejos del Señor. ¿No somos así, amados? Así somos. Cuando vemos que vamos a perder una relación, cuando vemos que podemos perder el trabajo, que puedo ganar menos, cuando vemos que los familiares ya la fiesta familiar no va a ser igual porque yo soy cristiano y quiero honrar al Señor, cuando vemos que mi matrimonio puede cambiar porque me estoy acercando al Señor, nos da miedo y nuestro corazón tiende a alejarse un poquito, a concentrarse en esas cosas, a dar un paso lejos del Señor. Tantas veces, hermanos, nos enfrentamos a simples conversaciones en las cuales sabemos que el hablar de nuestra fe nos va a traer una mirada de, ¿cierto? Una mirada de incomodidad, un rechazo, y en vez de hablar de nuestro Señor, desviamos el tema. Nos atemorizamos, nos alejamos, cambiamos la conversación y miramos al Señor desde lejos en vez de seguir firme a su lado. Hermanos, allí ya no somos tan valientes. Pero hermanos amados, recuerde esto: aunque usted se encuentre hoy día en el lugar alejado, dando un paso atrás, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Hermano amado, en Él hay esperanza. Es una vergüenza para nosotros alejarnos, pero aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dígale a su corazón eso, hermanos, porque Satanás, el acusador, te va a decir: ay, ¿ahora te vas a volver a Dios? Y ahora te avergonzaste recién tú sabías que podías hablar de Dios, ¿no? Y no dijiste nada. ¿Y ahora vas a volver a Dios? ¿Vas a volver a orar? Sí, porque aunque yo fuera infiel, Él permanece fiel. Él es justo, Él es misericordioso, su misericordia es más alta que los cielos. Hermano, vuélvase a Él rápidamente. Hermanos amados, quisiera animarte, si eres nuevo en la fe o quizás en tu andar cristiano has dejado de seguirle con cercanía al Señor, vuélvete a Él. Hermano amado, también recuerda, date cuenta que servir al Señor te va a costar cosas, áreas de tu vida, relaciones, pero no te atemorices. Si está en ti, persevera en la oración para que no caigas en la tentación. No te atemorices, prepárate para la lucha porque va a venir. Va a venir, prepárate para la lucha, hermanos. No te atemorices, el sufrir por causa del Señor en Cristo es ganancia. Es ganancia, hermanos, vale la pena sufrir, ser despreciado, ser desechado, porque en Cristo está nuestro galardón, nuestro tesoro, hermano amado. El comenzar a alejarse del Señor, como le sucedió a Pedro, siempre es un preámbulo, un paso anterior a una caída mayor.
El comenzar a alejarte del Señor, el dar estos pasos de temor, hermanos, siempre es el preámbulo para una caída mayor. Así es lo que vamos a ver que también sucedió con Pedro. El Señor es traído a la casa de Caifás para ser interrogado y Pedro llega, ¿cierto? También a esta casa. Nos dice el Evangelio de Juan que Pedro llegó a la puerta nomás, pero otro discípulo, entendemos Juan, que conocía al sumo sacerdote, pudo entrar y como Pedro quedó afuera, este discípulo fue a buscarlo y le permitió entrar. Y está allí, Pedro se sienta alrededor del fuego de los guardias, de los soldados que habían traído al Señor. Probablemente él puede ver al Señor más adentro en alguna sala, siendo interrogado, siendo tratado con rudeza, ¿cierto? Luego de esto van a empezar a golpearlo, a escupirle. Hermano, pero está siendo ahí interrogado, hay otros diciendo falsos testimonios en cuanto al Señor, tratando de acusarle, pero el Evangelio nos dice que ellos mismos se contradecían. Entonces no encontraban cómo acusarle, ¿cierto?, al Señor. Juan, permítame leer solamente Juan capítulo 18, versículo 15, dice, seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo, entendemos que Juan, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Lucas, ¿cierto? Relatándonos la primera negación, nos dice que Pedro vino, se acercó al fuego junto con las otras personas, ¿cierto? Y una criada, quizás la misma portera, y Lucas lo relata así, al verlo ahí, al reconocerlo, dice que se fijó en él, es la idea como que se acercó a mirarlo, a reconocerle el rostro, ¿cierto? Y Pedro, y le dice, tú también eras de estos discípulos, tú también eras un evangélico, ¿no? Tú también eras un discípulo de Jesús. Y Pedro dice, no, mujer, no lo conozco. La idea, ¿cierto?, es que hubo una confrontación directa, hubo una oportunidad, se les dijo cara a cara, ¿cierto? Y ahora la presión y el temor no solo trajo lejanía de Pedro, sino que ahora trajo, ¿cierto?, el pecado. El temor dio a luz pecado en la vida de Pedro. Hermanos, él se temorizó, se angustió, vio las cosas de este mundo que podían pasarle a él, ¿cierto? Que quizás sus ilusiones se caían y al ser confrontado, ese temor se transformó en pecado. Hermano amado, Pedro negó al Señor. El mismo discípulo que guiado por el Espíritu le dijo al Señor tiempo antes, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, que es una verdad. El Espíritu le guió para que dijera eso. Aquel discípulo que había salido a predicar y que muchas veces había sido vocero de los 12, ahora negaba a su Señor, a su buen Salvador. Pero no solo eso, amados, porque cuando ya estamos atemorizados, hermanos, y el pecado, y caemos en un primer pecado, rápidamente ese pecado se multiplica en nuestras vidas. Y un pecado trae a nuestra vida a otro, y otro a otro, hermanos, y así caemos en una cosa tras otra, alejándonos de nuestro Señor. Nos relata Lucas, ¿cierto? Un poco después vino otro, y le dijo, tú también eras de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otros decían, no, si él también es, verdaderamente también él es, porque es Galileo, mira cómo habla, mira quizás cómo se viste, no si él tiene tono de Galileo, él es un discípulo de este hombre. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Otro evangelio dice que Pedro comenzó a maldecir, algunos lo entienden como decir malas palabras, pero también podría estar diciendo, sea yo maldito si estoy diciendo una mentira, ¿cierto? Y empezó a como confirmar con palabras su mentira. Hermanos, un pecado en la vida de Pedro trajo a luz otro pecado y otro pecado. Una mentira trajo a la otra y otra trajo a la otra. Hermanos amados, así es el pecado en nuestras vidas. Así es la mentira, aquel pecado inmundo que tantas veces creemos que es de niño,
pero que ensucia nuestras vidas, que nos envuelve, que nos aleja del Señor. Hermanos amados, luego de la primera caída, luego de la primera confrontación de Pedro, ¿cierto? Quizás se empezó a rumorear y entre los guardias hablaban, ¿cierto? Y se veía Pedro como se hacía un cerco sobre él de personas que lo presionaban. Y Pedro negó rotundamente mientras él hablaba y negaba la tercera vez, cantó aquel gallo, ¿cierto? Y Pedro se había quedado en ese lugar porque nos dice el Evangelio de Mateo, quería saber cuál era el fin, a dónde iba a llegar este arresto y lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Mientras estaba ahí, él negó al Señor y cantó el gallo. Desde donde estaba Pedro, como decía hace un rato, muy probablemente podía ver al Señor. Quizás en una sala o en una galería podían ver cómo las personas lo estaban acusando, injuriando, ¿cierto? Pero Pedro de alguna manera pudo ver al Señor y cuando lo hubo negado 3 veces y cantó el gallo, nos dice el verso 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Hermano, qué relato más triste, ¿no? Como que uno se llega a compungir. Él, atemorizado, ya, bueno, entra, se acerca, pero lo empiezan a presionar y él, vuelto por el temor y su orgullo que se cae y que no es tan fuerte como había pensado y que quizás no buscó la ayuda del Señor como él le había mandado, ¿cierto? Está ahí, lo presionan y él cae una vez y cae otra vez y con otra mentira atrapa a otra mentira, ¿cierto? Y de repente canta el gallo y se cumple lo que el Señor ha dicho y mira y su buen Señor le está mirando. Qué dolor, ¿no? Qué espina en el corazón. Hermano amado, habiendo negado al Señor, el Señor con su mirada, y creo esto en mi corazón, hermano amado, que el Señor con esa mirada compasiva que no le abandonaba, el Señor misericordioso que fue capaz de sanar al que venía a arrestarlo, que fue capaz de besar a Judas, que fue capaz de hablar con los que le arrestaban, ahora mira también a Pedro, ¿cierto?, a su cara. Hermano amado, pensando en esta situación, y Pedro en ese momento se recuerda y llora amargamente, hermanos, llora amargamente y sale del lugar. Hermanos, ¿el Señor sabía que Pedro iba a caer? Sí, el Señor se lo anunció. En cuanto a esta última frase que se miraron y que él salió y lloró amargamente, quisiera comentar las últimas 2 cosas, amado hermano. El pecado en la vida de Pedro no sorprendió al Señor Jesús. El pecado en la vida de Pedro no sorprendió al Señor Jesús y el pecado en nuestra vida no sorprende al Señor. No que esto nos dé libertad y vivamos la vida y pequemos, ¿cierto? Y hagamos como queramos. Pero hermano, de nuevo, cuando hay acusación sobre nuestra vida, recuerda esto, el pecado en nuestra vida no sorprende al Señor. El Señor lo había anunciado a Pedro, ¿cierto? Y sabía que este discípulo, ¿cierto?, le negaría y que luego el Señor le restauraría. El Señor sabe que somos débiles, sabe que somos orgullosos, sabe que tantas veces, aunque Él nos manda prepararnos para dar la pelea, no sabemos pelear y caemos en los pecados. El Señor sabe que caeremos de la misma manera que conocía que Pedro caería. Hermanos, por lo mismo tenía ya preparado un propósito para su restauración. Así que, hermanos, solo pensando en este ejemplo, recuerda, cuando tú estás pecando, primero no estás en oculto. Todo lo que hacemos lo hacemos delante del Señor. Todo, nuestras mentiras, nuestras murmuraciones, nuestro hablar orgulloso, hermanos, cuando caemos en los vicios que habíamos dejado, todo lo hacemos delante del Señor. Qué fuerte, ¿no? Pensarlo así. Nuestra incredulidad, nuestro temor, nuestra falta de fe, lo hacemos delante del Señor y el Señor nos mira. Sobre nosotros su ira ha sido quitada. Sobre nosotros su ira ha sido quitada, pero el Señor nos ve y nos mira. Él es el buen Salvador, que no merece nuestra deslealtad, que no merece nuestra negación, pero nos mira con misericordia,
y sabe que puede restaurarnos y tomarnos y darle nuevo propósito a las cosas que nosotros hemos caído. Y habiendo pasado por aquella caída, tomarnos y usarnos para restaurar a otros, para levantar a otros. Eras mentiroso, era una persona viciosa y el Señor te ha sacado, restaura a tus hermanos. El Señor conoce el pecado en el que caíste. Hermano amado, el Señor conoce aquello. No vivas con esa conciencia de que el Señor siempre va a estar con su mano sobre mí, su dedo. Él ya te ha traído misericordia. Él sabía que ibas a caer. Deja atrás esa culpabilidad, si has arreglado cuenta con el Señor. Tienes que saber que Él ya lo vio, Él ya sabía. Pero Él es poderoso y misericordioso para perdonarte y para ponerte de vuelta en el cuerpo y para usarte para bendición de otros. Hermano amado, el Señor sabía y está dispuesto a perdonar, está dispuesto a restaurar y está dispuesto a usarte con un propósito. No te alejes, no tengas duda, no sorprendiste a Dios. Búscalo a Él es fiel y misericordioso. Hermanos, luego también nos dice que Pedro salió y lloró amargamente. Y esta decepción y este dolor es algo que causa una tristeza profunda en nuestro corazón cuando nos damos cuenta que hemos fallado, que hemos caído, que el Señor lo anunció, que Él me lo preparó, que Él me había dicho por predicaciones y por exhortaciones y por el discipulado, ten cuidado de esto, ten cuidado de esto, ten cuidado. Y creí que iba a soportar, pero caí. Hermanos, esa decepción, esa frustración, pero escuche esto bien, debe causar tristeza. Debe causarnos dolor, debe causarnos tristeza, debe decirnos al corazón, esto está mal. Yo debía haber estado preparado, esto está mal. Es una tristeza que según Dios es usada para bien. Es una tristeza que según Dios nos ayuda a reconocer el pecado en nuestra vida, ya no estar deseosos, ávidos de volver a Él nuevamente. Hermano amado, a Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 va a decir lo siguiente, el versículo 9 en adelante. Dice, porque había, cierto, con su exhortación, Pablo, en la primera carta de Corinto, había sido duro en su exhortación, cierto, en su corrección hacia los de Corinto. Y ahora está dando una carta de consuelo, cierto, entre otros propósitos. Y dice el verso 9 del capítulo 7, 2 Corintios, pero ahora dice, me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, no, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano amado, hay una tristeza que es sana para nuestra vida. Es como cuando corregimos a nuestros hijos, ¿cierto? No podemos pensar que cuando tenemos que llegar al punto de corregirles, ¿cierto? Y darle una disciplina física, ellos van a estar contentos y todo va a estar feliz. Va a haber una tristeza que le vamos a provocar, pero sabemos que esa tristeza es mejor que el fruto de su pecado y que la permanencia en la maldad. Así, hermanos, el pecado en nuestra vida debe producir tristeza, un dolor, un arrepentimiento, lágrimas, para que eso produzca vida en nosotros. Cambio de ser, un cambio de práctica, una transformación de nuestra mente. Hermano amado, yo quiero animarle a algo. Cuando usted luche con pecados, hermano, recuerde la tristeza que le causó y el dolor que le causó aquel pecado en su vida. Recuerde el dolor. Recuérdelo para que no se jacte, para que trate de no volver a caer en las mismas cosas. Hermano, cuando el Señor le dice varias veces a los israelitas en el Antiguo Testamento, recuerda que eras esclavo en Egipto y que yo te saqué con mano poderosa y con brazo extendido. Recuerda la humillación, recuerda dónde estabas y de dónde te saqué. Hermano, eso le hace bien a nuestra alma. Yo le animo, no toda tristeza es algo de lo que escapar. Hay momentos en los que tenemos que sentarnos, como dice también Lamentaciones,
sentarnos, poner nuestro rostro sobre tierra, callar, llorar delante del Señor, arrepentirnos porque lo que hicimos estuvo mal y recibir el consuelo del Señor. No seguir castigándonos, recibir el consuelo del Señor, confiar en la gracia de Dios, ir a la cruz de Cristo y saber, yo he sido perdonado en el castigo que el Señor ha recibido. Hermanos amados, solo para ir finalizando, quisiera que guarde estas cosas en su corazón y también sepa algo que reflexionaba, ¿cierto?, al preparar, al ver estas palabras. Esta negación, hermanos, que el Señor recibió como parte de la humillación que ya se estaba cayendo sobre él, que estaba cerniéndose sobre él, esta negación de nuestro Señor era parte de la humillación que el siervo de Dios iba a recibir por nuestra causa. Hermano amado, él estaba recibiendo la negación que nosotros debiésemos recibir. Si alguien tendría que ser negado, sería nosotros por parte de Dios. No, no te conozco. Yo no te conozco a ti, tú no has andado perfectamente conforme a mi ley, yo no te conozco. Nosotros merecíamos esa negación, pero el Señor la recibió también por nosotros. Isaías 53 nos decía que Él fue despreciado y desechado de los hombres, que Él fue uno como que nosotros escondimos de Él el rostro. Estaba allí el siervo y como, no lo conozco, despreciamos, apartamos nuestra vista de Él. El Señor recibió la humillación que nosotros debíamos recibir. Recuerda, el Señor dice en el día, ¿cierto?, del juicio, cuando los hombres se presenten delante del Señor, algunos dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tantas grandes cosas. Y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Para quién era la negación? Para nosotros. Hermano, y el Señor de verdad que Él mira desde lejos. El Señor de una manera de relación no conoce a los que viven en rebeldía contra Él. No eres parte de mis hijos, pero eso lo recibió el Hijo para librarnos a nosotros de esa humillación. Hermano amado, recuerde, considere a su buen Señor, que Él llevó sobre sí el castigo que nos dio a nosotros paz. Él recibió sobre sí la humillación que a nosotros nos dignificó. Él recibió sobre sí la humillación, hermanos, y el desprecio que nosotros debíamos recibir de parte de Dios. Y Él lo cargó. Recuerde eso, no es porque tú eras fuerte, no es porque tú eras bueno, no es porque tú podías pasar la prueba, es porque el Señor la pasó. Es porque el Señor es poderoso, es porque el Señor fue humillado, es porque el Señor hoy día ruega por nosotros, es porque el Señor hoy intercede por nosotros para que nosotros andemos en fidelidad a Él. Hermano amado, recuerda al Señor. Recuerda también tus caídas con una tristeza que traiga un fruto de arrepentimiento, de no quedarte ahí ni volver ahí. Recuerda esto, hermano amado, que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas, que más allá de mi falta y mi imperfección, el Señor haga florecer en nosotros su palabra, una lealtad que reconoce su gracia, una lealtad que nos permite caminar junto al Maestro y ya no inundados por el temor, alejarnos de Él ni negarlo, sino que mantenernos dependencia de oración al lado de nuestro buen Salvador. Vamos a orar.